Hola, buenas tardes. Podemos iniciar. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a continuar con este diplomado en Derecho Procesal Electoral. En el día de hoy vamos a terminar de ver lo que estábamos viendo el día de ayer, que son las acciones de inconstitucionalidad. Y una disculpa por el día de ayer, pero se me apagó la máquina y ya no pude restablecerla, pero bueno, prácticamente ya habíamos terminado de revisar este tema. Y bueno, había muchas preguntas, recuérdenlo muy bien, si tienen preguntas o alguna otra cosa, pues con todo gusto pueden participar en cualquier momento de la sesión, no al final, sino cuando tengan las dudas las podemos ir a ver. El día de hoy ya vamos a entrar directamente al tema de acciones de inconstitucionalidad. Ayer vimos un poco cuáles eran las funciones de la Suprema Corte, cuáles son las funciones del Tribunal Electoral y por qué además ambos instituciones pues son tribunales constitucionales, es decir, tienen jurisdicción constitucional y además sus sentencias son definitivas e inatacables, tanto las de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como también las del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero vimos de que en caso de que exista una contradicción entre una sentencia de alguna sala de la Corte y una sentencia del Tribunal Electoral, bueno, ¿quién va a tener que resolver esas contradicciones de tesis? Será directamente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acuérdense que el Pleno se integra con 11 ministras y ministros, un presidente y 10 ministras o ministros, pero bueno, en este caso, pues como ya lo vimos ayer por primera vez en la historia de nuestro país, tenemos una presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acuérdense que al ser presidente o presidenta de la Corte solamente resuelven asuntos, pero no se les turnan expedientes al presidente o a la presidenta de la Corte. Ellos nada más votan los asuntos de sus compañeras y de sus compañeros, pero por ser presidentes de la Suprema Corte, o en este caso presidenta, pues no se le turnan asuntos para su desahogo y su resolución. Bueno, ahora, acuérdense también que siempre, tanto el Tribunal Electoral como la Suprema Corte, pues tienen que revisar todo el sistema jurídico. Anteriormente, pues solamente se revisaban, como ya lo vimos ayer, lo que dicen las normas secundarias. Empezamos con tribunales formalistas, donde resolvían conforme a lo que decía la ley secundaria, lo que decía el Código Civil, el Código Penal, en este caso el Código Electoral, pero a partir de 1994 se le dan atribuciones a la Suprema Corte de ser un tribunal con jurisdicción constitucional y a partir de 1996 se le dan al tribunal atribuciones también de un tribunal que resuelve sus asuntos en última instancia. Entonces cambió todo el tema de argumentación e interpretación. Ustedes recordarán, bueno, algunos de ustedes recordarán que hace poco llegaron a las facultades de Derecho, llegó la materia de argumentación e interpretación. No es una materia que siempre ha estado ahí, sino es una materia que surge a partir de tener tribunales constitucionales. Y entonces en esta materia de argumentación e interpretación, pues siempre se revisa y se nos dice, ¿no? Sabes que lo primero que debes de plantear en una demanda es lo que dice la Constitución y los tratados internacionales. Y también se les dice a las juezas y a los jueces constitucionales, lo primero que se tiene que revisar para resolver un asunto es qué dice la Constitución y qué dicen los tratados internacionales, las normas internacionales. Esto es lo que se llama ya un sistema jurídico completo, porque algunas o algunos de ustedes recordarán la famosa pirámide de Kelsen, donde siempre estaba la jerarquía de normas. Actualmente, con estos nuevos temas de interpretación y argumentación, ya no tanto se revisa la jerarquía de normas, sino qué normas protegen, sobre todo, derechos humanos, derechos políticos. Y en muchos casos, la norma que protege derechos humanos es la norma internacional. En otros casos, la norma que protege derechos humanos es la Constitución Federal. Y en algunos casos, pues ambos
ambas normas, ¿no? Entonces siempre cualquier juez, cualquier jueza deben interpretar sobre cualquier norma lo que nos diga la Constitución y lo que nos digan los tratados internacionales. Y bueno, al tener estas figuras como la acción de inconstitucionalidad, pues nace esta figura porque la Suprema Corte pues va a tener una gran responsabilidad de revisar todas aquellas normas que van surgiendo, todas aquellas normas que se van aprobando por los poderes legislativos y se van publicando, pues posteriormente, en una segunda etapa, las puede revisar la Suprema Corte. Cualquier norma de cualquier materia, norma general, norma federal, norma estatal, cualquier tipo de normas que aproveche un Congreso local o el Congreso de la Unión puede ser revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahí la gran importancia que tiene esta reforma de 1994, donde se le dice a la Corte, pues tú ya vas a tener atribuciones para resolver acciones de inconstitucionalidad. Y después, pues entra el tema de la materia electoral. Yo creo que en 1994 dijo la Corte, pues está bien que tengas esas atribuciones y no va a haber ningún problema. Pero luego en 1996, lo que no había pasado históricamente en el Poder Judicial Federal, en 1996, se le dice a la Corte, también vas a tener competencia en materia electoral. Y entonces, por primera vez, ¿no?, en la historia de nuestro país, pues las ministras y los ministros tuvieron que revisar temas electorales, revisar temas políticos. Y sobre todo la Corte, pues su función principal es revisar que todas las normas electorales, en este caso, se ajusten a la Constitución. Entonces ustedes van a ver cómo cada vez que hay un proceso electoral, lo primero que sucede es que se impugnan las nuevas normas electorales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se impugnaron normas electorales de la ley electoral del Estado de México y se impugnaron normas electorales de la ley electoral de Coahuila, porque pues vamos a tener elecciones en ambas entidades federativas este año. Pues lo primero que sucedió en los procesos electorales, tanto en el Estado de México como en el Estado de Coahuila, fue que se impugnaron sus reformas electorales. Se realizó reforma electoral en Coahuila, se realizó reforma electoral en el Estado de México, y lo primero que sucedió fue pues que la Suprema Corte revisó ambas legislaciones para ver qué normas se ajustaban a la Constitución y cuáles no. Y en su caso de que no se ajustara, pues declarar la invalidez de esas normas. Pero fíjense de lo que estamos hablando, solamente dos entidades federativas. Ahora, el plan B, se reformaron 6 normas, en diciembre 2 y luego el 2 de marzo otras 4, y resulta que estas normas del plan B aplican para todas las elecciones, tanto federales para locales. Entonces es una reforma mucho más grande, es un decreto de reforma electoral mucho más grande y va a aplicar para todas las elecciones en el 2024. Y seguramente posteriormente, si quedara vigente este plan B, esta reforma electoral, pues después, sí, imagínense, las 32 entidades federativas del país tendrían que ajustar sus normas a lo que dice la nueva reforma electoral. Y entonces imagínense si después las 32 entidades federativas reforman sus leyes locales y luego estas leyes locales se impugnan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Resulta que antes del 2024 podrían llegar muchísimos asuntos a la Suprema Corte si es que las legislaturas de los estados emiten reformas electorales y aprueban nuevas normas electorales. Entonces vean cómo se están cerrando los plazos. Entonces es un tema muy, muy importante porque pues no sabemos primero cuándo la Suprema Corte va a aprobar o no va a aprobar este plan B. Y después, si queda vigente el plan B, pues tendrán que reformar inmediatamente las entidades federativas sus normas electorales para que sean conformes con la nueva reforma electoral. Y luego por ahí algún partido en una entidad federativa puede decir, ah, pues voy a impugnar la nueva norma electoral de mi estado. ¿Cuántos asuntos pueden llegar a la Suprema Corte antes de que inicien los procesos electorales para el 2024? Y no estamos hablando de Coahuila y el Estado de México, que son 2 entidades. Estamos hablando de las 32 entidades. Todo eso puede suceder.
pero pues estamos en el principio apenas, ¿no? Se promovieron, como les dije ayer, creo que 6 acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, impugnando el decreto de reforma electoral que se publicó el 2 de marzo, y pues vamos por pasos de a ver primero qué sucede en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y después qué sucede en los congresos estatales, si hacen reformas electorales o no las hacen, y luego, bueno, cuando lleguen los casos concretos, en su caso, ¿no? A los tribunales electorales de las entidades federativas y luego a los tribunales electorales, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero insisto, siempre la argumentación e interpretación, ya sea para presentar una demanda o ya sea para redactar una sentencia y resolver un asunto, tiene que partir de la Constitución y de los tratados internacionales. Y luego viene otra discusión, ¿no? ¿Qué está arriba, la Constitución o los tratados? ¿Cuál es la norma fundamental? Y aquí hay discusiones de mucho tiempo de diversos académicos muy reconocidos en todos lados. Y unos nos dicen, está arriba la Constitución. Otros nos dicen, no, están arriba los tratados internacionales porque es norma internacional. Por ejemplo, en Europa son más importantes los tratados internacionales que las propias constituciones locales, porque frente a una sentencia, como vimos, de un tribunal constitucional europeo, se puede revisar esa sentencia atendiendo al derecho europeo, a tratados europeos y a tribunales internacionales. Pero aquí en México sigue la discusión, ¿qué es primero, la Constitución o qué es primero, los tratados internacionales? Y bueno, hay diferentes puntos de vista. Unos dicen que lo más importante, lo superior, son los tratados internacionales porque es la norma internacional que aplica para todos los estados, ¿no? Es el sistema interamericano el que debe privilegiarse, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que tiene la última palabra. Hay quienes dicen que no, que es la Constitución. Sin embargo, cuando se trata de proteger derechos humanos, en este caso derechos políticos, la mejor interpretación que podemos hacer es, pues, fundamentar nuestra resolución con base en la norma que proteja ese derecho. Si el derecho que estamos haciendo valer en una demanda, por ejemplo, un derecho político que estamos haciendo valer en una demanda, lo protege el tratado internacional y no lo protege la Constitución, pues hacemos valer el tratado internacional. O al revés, si lo protege la Constitución y no lo protege el tratado internacional, hacemos valer la Constitución. Pero ya actualmente en el 2023, afortunadamente, ya en la mayoría de los casos los derechos humanos los protege la Constitución, y también los derechos humanos, en este caso derechos políticos, los protegen los tratados internacionales. Entonces son raros los casos, que sí hay todavía, pero son raros los casos en donde una norma no lo protege y otra norma sí lo protege. Por lo general, los derechos humanos que protegen los tratados internacionales, incluyendo los derechos políticos, también los protege la Constitución. Ahora, también desde mi punto de vista, todavía en nuestro país la norma suprema es la Constitución. Y simple y sencillamente por esto. Porque ¿cuál es la norma que ordena que en el Estado mexicano los tratados internacionales son obligatorios para México? Pues la Constitución. El primero de la Constitución que ya analizamos nos dice que los tratados internacionales son obligatorios en México y se tienen que atender a aquellos suscritos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado. Pero eso lo dice el texto constitucional. Por eso creo que tiene un escalón más alto todavía el texto constitucional. ¿Qué tal si la Constitución mexicana dijera no son obligatorios los tratados internacionales? Ya entraríamos a otras discusiones. Pero pues como sí mandata eso nuestra Constitución desde el primero y en otras normas constitucionales, pues creo que debe prevalecer todavía el sistema en donde la norma suprema es la Constitución. Sin embargo, a la hora de hacer alguna argumentación, alguna interpretación, tenemos que proteger el derecho humano o el derecho político, en su caso, o principios que estén en los tratados y en la Constitución, principios democráticos, pues los vamos a proteger de la norma en la que estén protegidos. Insisto, por lo general ya las dos normas protegen los mismos principios democráticos y los mismos derechos
políticos. Entonces, hay que partir, eso sí queda muy claro, de la Constitución y de los tratados internacionales. Y siempre revisar en todos los casos que las normas secundarias se ajusten a la Constitución y a los tratados internacionales. Por eso les digo que este es el problema que tenemos actualmente en este momento, que el plan B es un plan legal, es una reforma, es un decreto de reforma electoral que parte de la legislación, de la ley, no de la Constitución. Y ahí se rompe la naturaleza de una reforma electoral. Cualquier reforma electoral o de cualquier otra materia, cualquier decreto de reforma debe de partir de la Constitución y de los tratados internacionales para tener un sistema jurídico armónico. Pero si partimos de una reforma legal sin reformar la Constitución, pues pueden venir muchos temas en donde se tenga que revisar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de esa nueva ley, o se tenga que revisar la convencionalidad o la inconvencionalidad de esa nueva legislación. Es decir, si se ajusta a los tratados internacionales o no se ajusta a los tratados internacionales. Entonces puede haber, ¿no? Hay muchas dudas sobre este plan B, hay muchas dudas sobre este decreto de reforma electoral, porque no tenemos un sustento en la reforma constitucional, solo tenemos un sustento legal y pues habrá que revisar caso por caso y parte por parte, ¿no? Entonces, el primero que le va a tocar es a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues revisar las 6 normas, revisar todo el decreto de reforma constitucional, lo que se le llama Plan B, y pues ir ahí parte por parte revisando que se ajusta a la Constitución o que no se ajusta a la Constitución. O en un momento dado, si de plano toda la reforma es constitucional, o toda la reforma es inconstitucional. O sea, son diversas posibilidades y hay que ir viendo, y pues esto se va a presentar siempre vía acciones de inconstitucionalidad. Otro tema muy importante, pues puede llegar en muchos casos a los tribunales donde pues vamos a tener la duda, ¿admitimos esta demanda o no? ¿Tengo competencia o no tengo competencia? Y cuando entran estas dudas en los tribunales, sobre todo en los tribunales constitucionales, no debemos de perder de vista este artículo 17 de la Constitución, que también lo está plasmado en diversos tratados internacionales, que nos habla de tutela judicial efectiva. Tutela judicial efectiva es que si llega alguien a un tribunal, pues se le atienda, ¿no? Se le tutele su derecho que está haciendo valer, que tenga acceso a la justicia. Pues hay que tener mucho cuidado cuando desechamos, por ejemplo, una demanda, porque no estamos atendiendo al 17 de la Constitución. Desde mi punto de vista sería mejor recibir la demanda, admitir la demanda, resolverla, y ya si por ahí después nos dicen, oye, no tienes competencia, bueno, ya nos dijeron no tienes competencia. ¿Alguna otra autoridad? Puede ser o no puede ser. Pero no admitirla, pues sería más delicado no darle acceso a la justicia a esas personas, ¿no? Pues por eso es muy importante siempre atender la tutela judicial efectiva, darle acceso a toda la ciudadanía. No en todos los casos, habrá casos que es imposible, ¿no? Pero si tenemos la duda, pues todos los tratados internacionales, la propia Constitución nos dice, pues haz una interpretación progresiva y trata de tener la interpretación necesaria para poder proteger el derecho, en este caso humano, el derecho político de cualquier persona. Entonces, no podemos nunca dejar fuera este 17 de la Constitución, porque luego somos así como muy formalistas y decimos, es que la ley dice que este asunto no se puede admitir por esto y esto y esto. Pues eso dice la ley, pero también hay que interpretar la Constitución, hay que interpretar los tratados internacionales. Así empezó la Sala Superior por ahí de 2014. Hay 2 jurisprudencias muy importantes en el 2014 del Tribunal Electoral, porque llegaron muchos actores al tribunal y les decían, pues me pasó esto y esto y esto. Estos son mis agravios. Protege mi derecho político, tribunal. Pero entonces el tribunal revisaba los agravios de esa persona o de ese partido o de esa candidatura, y el tribunal decía es que no encuadra en ningún medio de impugnación este agravio.
Por ejemplo, antes del plan B, pues no es juicio de inconformidad, no es recurso de apelación, no es recurso de revisión constitucional, no es juicio para la protección de pero sí está el agravio. Entonces, conforme a la ley, pues si no encuadra ese agravio en ningún medio de impugnación, habría que desecharlo, porque ¿sabes qué? Pues no encuadra. No hay un medio de impugnación para impugnar eso que tú estás señalando. Pero si atendemos a la tutela judicial efectiva, si atendemos a la Constitución, si atendemos a los tratados internacionales, pues hay que darle acceso a esa persona o a ese partido y atender su agravio. Oye, pero que no encuadra en ningún medio de impugnación. Entonces la Sala Superior dijo, pues le vamos a poner asunto general y lo vamos a admitir y lo vamos a resolver. Y ya después fue evolucionando este criterio y después se dijo, pues va a ser juicio electoral. Pues todos los asuntos que llegaban a la sala superior o a cualquier sala del tribunal electoral, si no encuadraban en ningún medio de impugnación, lo admitían, lo resolvían y le ponían el nombre de juicio electoral. Si ustedes revisaban la legislación antes del plan B, pues no está el juicio electoral en la ley. Pero el tribunal dijo, atendiendo al acceso a la justicia, le vamos a poner juicio electoral, lo vamos a admitir y lo vamos a resolver, buscando una interpretación favorable para el justiciable, favorable para que él fuera al tribunal. Porque el 17 dice, ¿no? Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales. Si la ley no tiene medio de impugnación preciso, ¿qué culpa tiene la persona? Que al legislador no se le ocurrió que llegara una persona con determinados agravios. Y al legislador pues no se le pueden ocurrir todos los agravios que puedan suceder en un proceso electoral, por ejemplo. Entonces, es que yo no sé, yo no sabía que iban a llegar con este agravio. Bueno, ya llegaron. Pues entonces dice la Sala Superior, voy a hacer una interpretación constitucional, una interpretación convencional y voy a admitir ese medio de impugnación y se le va a llamar juicio electoral. Y esa es una jurisprudencia que aplica para todas las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y posteriormente, en ese mismo 2014, se emitió otra jurisprudencia en el mismo sentido, pero que aplica para los tribunales electorales en las entidades federativas. Y entonces también los tribunales electorales de las entidades federativas deben de crear un medio de impugnación para todos aquellos casos donde no encuadre ese agravio o esa reclamación en algún medio de impugnación que esté preciso en la ley. Pero vean cómo se hacen interpretaciones más allá de lo que dice la ley, para que se cumpla sobre todo con el tema de un debido proceso. Porque muchas veces la ciudadanía pues dice, oye, pues si no hay un medio de impugnación aquí en esta ley, pues no por eso se van a vulnerar mis derechos políticos. Y así se ha trabajado, así se ha interpretado. Ahora, este plan B, como les decía, pues es una norma legal. Entonces, habrá siempre que confrontar esa norma legal frente a la Constitución, frente a los tratados internacionales y un principio fundamental que está en la Constitución, pues es tutela judicial efectiva, que necesariamente se tiene que cumplir y sobre todo por los tribunales de última instancia, por los tribunales constitucionales. También en el 2012 se crearon también en el Tribunal Electoral 3 conceptos fundamentales de un tribunal constitucional, ¿no? El primero, control de la constitucionalidad. Ese tema quiere decir que deben existir autoridades que controlen, ¿no? Como lo dice el nombre, todas las normas constitucionales. Es decir, que vigilen que se cumplan con todas las normas constitucionales. Entonces, en materia electoral, como ya lo platicamos, tenemos dos instancias. Primero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resuelve acciones de inconstitucionalidad y dice si la norma es vigente o si la norma es inconstitucional, y después también ejerce control de constitucionalidad, pero ya en concreto el Tribunal Electoral. Ya dijo la Corte que la norma es conforme a la Constitución, pero pueden llegar casos concretos después al tribunal, donde le digan al tribunal, ¿sabes qué? Esta norma es inconstitucional, y lleguen con otros argumentos diferentes al Tribunal Electoral. Entonces, en pocas palabras, las acciones de inconstitucionalidad que resuelve la Corte son vía control abstracto. Esa norma todavía no se le ha aplicado a nadie. Apenas la acaba de aprobar el Poder Legislativo y la acaba de publicar. Y posteriormente el tribunal ejerce lo que se llama control
de la constitucionalidad concreto, ya casos donde se le está aplicando la norma a una persona y le está afectando. Pero entonces primero se pronuncia la Corte como una norma abstracta o control concentrado y luego se pronuncia el tribunal como una norma concreta o lo que llamamos también control difuso. Adelante, Alejandro, te escuchamos. Buenas tardes. ¿Sí escuchan a Alejandro? Porque no lo escucho. No nos escucha. No, ¿verdad? Alejandro, no sé si querías participar, pero bueno, si no, ahí estamos pendientes. Bueno, entonces les decía, entonces el tribunal pues va a ejercer control difuso o control concreto. Ahora, ¿qué puede suceder? Lo que está sucediendo en este momento con el plan B, que todavía no se pronuncia la Corte y ya están llegando casos al Tribunal Electoral. Entonces aquí también hay que pensar en un futuro cómo podemos corregir este tema de que todavía no se pronuncia la Corte sobre las acciones de inconstitucionalidad, pero ya hay actos de aplicación que están afectando derechos de instituciones o derechos de personas. Hay que pensarle, hay que repensarle, hay que ver cómo le hacemos, ¿no? Porque, pues les digo, la Corte, si yo ahorita les pregunto a ustedes, ¿cuándo se va a pronunciar la Corte sobre el plan B? Pues no hay una fecha específica. Hay acciones de inconstitucionalidad en la Corte, pero la Corte las puede resolver en una semana, en 2 semanas, en un mes, en 2 meses, etcétera, ¿no? Entonces habrá que revisar también todos estos temas. Y luego el bloque de la constitucional. Entonces, control constitucional, ya vimos en materia electoral, la Suprema Corte en casos abstractos y el Tribunal Electoral en casos concretos. Después, el bloque de la constitucionalidad, ¿qué quiere decir esto? Que cuando la Corte o el Tribunal Electoral interpretan la Constitución, y en este caso los tratados internacionales, no solo deben de quedarse ahí. O sea, un tribunal constitucional no solamente debe de revisar qué dice la Constitución y qué dicen los tratados internacionales. Dentro del bloque también hay que revisar qué dice, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia. Pero también hay que revisar no solo qué dice la Constitución, qué dice la jurisprudencia, por ejemplo, de la Corte. No solo qué dice la Constitución, sino qué dice la jurisprudencia del Tribunal Electoral. O sea, el bloque es revisar todo lo que se ha interpretado sobre esa disposición constitucional. Si yo voy a presentar una demanda, no solamente voy a revisar la Constitución y los tratados, tengo que revisar cómo los máximos tribunales han interpretado a la Constitución y a los tratados internacionales. ¿Y dónde está esa interpretación que hicieron a la Constitución y a los tratados internacionales? En su jurisprudencia, en sus precedentes. Entonces no me puedo quedar corto y decir solamente voy a revisar qué dice la Constitución y qué dicen los tratados. Tengo que revisar todo el bloque. ¿Qué dice la jurisprudencia de esos tribunales? ¿Qué precedentes o sentencias importantes tienen esos tribunales? Y luego ir un poco más allá también, ¿qué es jurisprudencia o qué precedentes hay en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Eso es lo obligatorio. Pero inclusive, pues un tribunal constitucional también, como sucede con la Sala Superior, pues también va a revisar qué sucede en otros países del mundo. ¿Qué criterios tienen? ¿Qué jurisprudencia han emitido? ¿Qué precedentes tienen otros tribunales en el mundo? Y claro, ustedes pueden pensar, pues eso no es obligatorio en México. Pues no, pero hay criterios muy importantes que podemos traer a México. Por ejemplo, cómo ha resuelto estos asuntos políticos, ¿no? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Pues ha dicho esto y esto y esto. Pues no es obligatorio en México, ¿no? Ya sabemos que no, pero ese mismo criterio lo podemos aplicar en México. Si ese criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo trae la Sala Superior a México y lo resuelve la Sala Superior atendiendo a ese mismo criterio, pues entonces ya es un criterio en México y es obligatorio para todas las autoridades. Y ese criterio del Tribunal Europeo se puede volver o convertir jurisprudencia en México. Entonces, muchas veces, pues los tribunales constitucionales también revisan qué sucede en otras partes del mundo. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional Español pues, puede revisar qué dice el Consejo Constitucional francés y qué dice la Corte Constitucional Italiana sobre ese tema.
y pueden resolver en el mismo sentido y entonces hacerlo obligatorio también en su país. Y claro que obviamente los tribunales europeos sobre todo, pues revisan qué dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y puede ser el Tribunal Europeo, el Tribunal de Justicia Europeo, o muchas veces también se revisa, por ejemplo, hay algunas sentencias muy interesantes del Tribunal Constitucional de Israel, y así nos vamos, el de Colombia, y lo que ustedes quieran. Pero hay que revisar todo el sistema y hay que ver cómo atender de una mejor forma la protección de los derechos, en este caso políticos, de todas las personas. Y como ya vimos este artículo primero de la Constitución, pues ahí ya quedó muy claro que, insisto, el Tribunal Electoral ya hacía interpretaciones convencionales mucho antes del 10 de junio del 2011. Ya hacía interpretaciones de tratados internacionales. Ahí están las sentencias de la Sala Superior, donde vemos que ya se hacían muchas veces interpretaciones a tratados internacionales antes del 2011. Pero bueno, en el 2011 ya quedó muy claro que, fíjense, en primer lugar nos dice todas las autoridades deben de proteger derechos humanos. Y todas las autoridades, ¿no?, deben de proteger los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Entonces ahí ya quedó muy claro qué derechos humanos tenemos que proteger. Ojo, no los tribunales, sino todas las autoridades. ¿Qué derechos humanos tenemos que proteger? Pues los que están en la Constitución y en los tratados internacionales. Entonces ya de ninguna forma no hay interpretación que valga en la que se diga no voy a someterme a los tratados internacionales. No voy a revisar los tratados, ya es imposible porque nos los dice nuestra propia Constitución. Y ahí está el mandato constitucional, donde se nos dice revisa los derechos humanos, en este caso los derechos políticos, que están plasmados en los tratados internacionales obligatorios para México. Y luego darle la interpretación más amplia para proteger esos derechos humanos. Ojo, como en el derecho penal, ¿no? Si tengo duda, voy a proteger el derecho humano, en este caso el derecho político. No lo voy a restringir. Como yo les decía, si no admito una demanda, quizá estoy restringiendo la protección de ese derecho humano. Quizá no. Pero si tenemos duda, pues mejor la admito. Y ya luego veo si la resuelvo o no la resuelvo, etcétera. Como sucedió, por ejemplo, ahorita en este caso del Plan B. Se impugnó ante un juzgado de distrito. Y sigue la discusión si es eso que se impugnó ante un juzgado de distrito es materia electoral y no le corresponde al juzgado de distrito, o no es materia electoral y sí le corresponde. Pero ¿saben qué hizo el juzgado? Mira, en lo que se resuelve esto, para no dejar sin protección a esta persona, voy a admitir el juicio de amparo. Y luego se resolvió la suspensión provisional y posteriormente se resolvió la suspensión definitiva. Y luego esas resoluciones se impugnaron ante un tribunal colegiado de circuito y las confirmó el tribunal colegiado de circuito. No se ha resuelto el fondo, pero de entrada el Poder Judicial Federal dijo, pues en lo que vemos de qué se trata, si es materia electoral, si no es materia electoral, suspendemos el acto y admitimos esa demanda para proteger los derechos de esas personas y atendiendo también al 17 de la Constitución de tutela judicial efectiva. Ya veremos después, en un futuro, cómo resuelve el juzgado de distrito ese asunto y luego qué le dice el colegiado de circuito, y quizá ese asunto llegue hasta la Suprema Corte y la Suprema Corte le diga al juzgado si tenías competencia o no tenías competencia. Pero de entrada lo admitieron y se dictó suspensión definitiva, provisional, y luego suspensión definitiva del acto que estaba afectando derechos de esa persona que promovió el juicio de amparo. Y esto es atendiendo también al primero de la Constitución. O sea, si yo tengo la duda, mejor lo admito y ya luego en el fondo analizaré bien el asunto. Pero como una medida cautelar, ¿sabes qué? Lo admito y protejo el derecho de esta persona de forma provisional, o sea, una suspensión. No entra al fondo todavía, pero lo admito y protejo esos derechos. Y como les decía el otro día, ayer, perdón, pues quien deben de proteger derechos humanos y quien deben de hacer estas interpretaciones progresivas son todas las autoridades, ojo. No nos estamos refiriendo solamente a tribunales. Cualquier autoridad tiene como una función principal
proteger los derechos humanos de las personas, atendiendo a diversas interpretaciones o atendiendo a la jurisprudencia de los tribunales constitucionales. Y luego, bueno, viene esta figura que ya platicamos en el 2024, perdón, en el 1994, se reformó la Constitución de una forma muy importante, cambió radicalmente todo el sistema del Poder Judicial de la Federación. Les digo, la Suprema Corte tenía 5 salas, solamente se redujo y ahora hay solamente 2 salas en la Suprema Corte. Todos los ministros eran 25 ministros en la Suprema Corte y un presidente. 26, de 26 bajó solamente a 11 ministras y ministros. Cambió radicalmente y entonces en ese 1994 se incorporó esta figura de las acciones de inconstitucionalidad, que como ya vimos posteriormente en 1996 se incorporó en materia electoral. Y entonces se dice aquí, ¿no?, en el artículo 105, fracción segunda de la Constitución. Ojo, esto no se modificó con la reforma electoral, porque pues, la reforma electoral no impactó, como ya lo hemos analizado, en la Constitución. Es una reforma solamente legal. Entonces nos dice el 105, fracción segunda, las acciones de inconstitucionalidad son aquellas que tienen objeto de revisar la posible contradicción entre esa norma que se acaba de publicar y aprobar y la Constitución. Si se estima que hay una contradicción entre la nueva ley y la Constitución, pues se promueve la acción de inconstitucionalidad para que, en su caso, el Pleno de la Corte decida si la norma es conforme a la Constitución o si efectivamente la norma es inconstitucional y por lo tanto se declara su invalidez. Y luego vienen aquí, lo que también platicamos ayer un poco, vienen aquí pues los requisitos y quiénes pueden promover las acciones de inconstitucionalidad. Y era lo que les decía muchas veces y se nos ha cuestionado en muchas partes del mundo, por qué la ciudadanía, o sea, nosotros los ciudadanos y las ciudadanas, no podemos acudir a la Suprema Corte vía acciones de inconstitucionalidad. Pero así está, fíjense, aquí nos dice, las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución, para eso son. Y luego las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse dentro de los 30 días naturales. Es decir, por ejemplo, el plan B, cuando se aprobó el 2 de marzo. Entonces se tienen 30 días naturales para promover acciones de inconstitucionalidad. O sea, en este momento estamos a 23 de marzo, todavía se pueden promover acciones de inconstitucionalidad porque todavía están dentro del plazo de 30 días naturales. De cualquier materia, pero también incluimos la materia electoral. Tenemos 30 días naturales una vez que se publica la norma. Pero ¿quiénes? Aquí viene, les digo, el cuestionamiento que nosotras y nosotros como ciudadanía no podemos ir. Si quiero ser candidato o candidato, tampoco puedo ir. Solamente es para diversas autoridades muy especiales. Y dicen, ¿quién puede promover las acciones de inconstitucionalidad? Primero, el equivalente al 33% de los integrantes de la Cámara de Diputadas y Diputados. 33% de los que integran la Cámara de Diputadas y Diputados del Congreso de la Unión, o sea, lo integran, tiene 500 curules la Cámara de Diputaciones, pues tienen que promover la acción de constitucionalidad un equivalente al 33% de las diputadas y los diputados. También lo mismo sucede, ¿no? El equivalente al 33% de los integrantes del Senado de la República. Los diputados pueden impugnar leyes federales. En el Senado se pueden impugnar leyes federales o tratados internacionales. Se le da una atribución extra al Senado de la República y el 33% de las senadoras y los senadores también pueden impugnar tratados internacionales cuando estos no se ajusten a la Constitución. Después 3, el Ejecutivo Federal, es decir, el presidente de la República, vía el consejero jurídico del gobierno en contra de normas de carácter federal y también de normas en las entidades federativas.
Entonces vamos, senadoras, senadores, diputadas, diputados, el presidente de la República también puede impugnar, y después el equivalente al 33% de los integrantes de alguna de las legislaturas, es decir, el 33% de diputadas o diputados de un congreso local en las 32 entidades federativas, cuando en contra de leyes, obviamente, de su estado. O sea, si se aprobó la ley electoral de Colima, ¿quién puede impugnar la ley electoral de Colima? Pues las diputadas y los diputados del Congreso de Colima, 33%. No pueden llegar diputadas y diputados de Sonora a impugnar una ley de Colima, eso no se puede. Pero fíjense, los mismos que aprobaron esa norma, el Poder Legislativo de Colima puede impugnar una nueva norma, también hablándose de la norma electoral. Y luego lo que por lo general son los que más acuden vía acción de inconstitucionalidad en materia electoral, los partidos políticos. Cualquier partido político con registro ante el INE por conducto de sus dirigencias nacionales en contra de leyes federales o locales pueden impugnar cualquier norma federal o local, los partidos políticos nacionales. Y los partidos políticos con registro en esa entidad federativa también pueden impugnar leyes electorales de esa entidad federativa que aprobó su propio poder legislativo de esa entidad federativa. Ahí van las acciones de inconstitucionalidad. También la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o también de leyes locales, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República que vulneren derechos humanos consagrados en la Constitución y en otros tratados internacionales. Y también los organismos de protección de derechos humanos equivalentes en las entidades federativas contra normas de esas entidades federativas. Finalmente están el organismo garante del artículo 6º de la Constitución, es decir, de transparencia en contra de leyes de carácter federal o local, así como tratados internacionales aprobados por el Senado, etcétera, ¿no? Aquellos que vulneren el derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales, así como lo mismo sucede a nivel local, ¿no? Organismos garantes equivalentes en las entidades federativas en contra de leyes expedidas también por las legislaciones locales. El fiscal general de la República, lo que antes era el procurador general de la República, que ahora adquiere independencia y es el fiscal general de la República, también puede impugnar leyes federales y de las entidades federativas, sin embargo, en materia penal y procesos penales, así como las relacionadas con el ámbito de sus funciones. Pero vean dónde están las ciudadanas y los ciudadanos. Entonces, por lo general, los que van a la Suprema Corte cuando se trata de normas electorales, por lo general los que acuden son los partidos políticos a impugnar esa nueva reforma electoral, ese nuevo decreto electoral, ya sea a nivel nacional o ya sea en alguna entidad federativa, es decir, una ley general o una ley de una entidad federativa. Y luego también lo deja muy claro el artículo 105 de la fracción segunda, perdón, la única vía para plantear la no conformidad de leyes electorales a la Constitución es la prevista en este artículo. O sea, la única vía para que vaya un partido y le diga a una autoridad, sabes que esta norma es inconstitucional o toda esta reforma es inconstitucional, son las acciones de inconstitucionalidad. En este caso, en materia electoral, y entonces la única autoridad competente para resolver si la norma en abstracto es constitucional o no, esa nueva norma, esa nueva reforma, pues es la Suprema Corte de Justicia de la Nación vía acciones de inconstitucionalidad. Nada más podemos ir ahí para impugnar toda la norma y para que, en su caso, la Corte, de tener razón, quien vaya a la Corte, declare la invalidez de toda la norma. Ojo, cuando la Corte declara la invalidez de toda la norma, es para efectos generales. Hagan de cuenta que esa norma ya no está ahí, ya no tiene vigencia. ¿Cuál norma? Pues 1, 2, 3, 4 artículos de la nueva ley o toda la ley. En la Suprema Corte, como ya lo hemos visto en diversas ocasiones, ha señalado, se declara la inconstitucionalidad de toda la reforma electoral completa.
Por lo tanto, ya no tiene vigencia. Y si ya no tiene vigencia toda la reforma electoral completa, lo que sucede es, pues, tener, por ejemplo, un proceso electoral con la legislación anterior. Así pasó en Oaxaca y así pasó en Colima. La Corte declaró la invalidez de toda la reforma electoral. En esos dos casos y algunos otros casos que también se han dado. Luego también nos dice, las leyes electorales federales y locales deberán de promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse. Y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales. Es decir, ya en el proceso electoral no podemos modificar la legislación. Entonces, la legislación se tiene que publicar 90 días antes de que inicie el proceso electoral. De alguna forma, ¿qué nos está diciendo aquí la Constitución? Pues sabes que la publicas 90 días y dentro de esos 90 días, pues se tendría que pronunciar la Suprema Corte si se impugna esa norma, si es constitucional o es inconstitucional. Porque si ya empezó el proceso electoral, ya no vamos a poder modificar esa ley, porque se pierde certeza en el proceso electoral. Entonces la Corte se tiene que pronunciar, aunque no tiene un plazo específico la Corte, se tiene que pronunciar antes de que inicie el proceso electoral. ¿Cómo leemos esto conforme al plan B? Pues el plan B que se impugnó ante la Corte vía acciones de inconstitucionalidad, pues esas acciones las tendría que resolver la Suprema Corte pues antes de que inicie el proceso electoral, porque la norma sí se publicó 90 días antes de que inicie el proceso electoral. Pero entonces, pues la Corte tendrá que revisar y resolver todas esas acciones de inconstitucionalidad antes de que inicie el proceso electoral, porque ya iniciando, dice la Constitución, no podrá haber modificaciones legales fundamentales. Ahora también ahí podremos entrar a una interpretación de cuáles son las modificaciones legales fundamentales y cuáles no son fundamentales, ¿no? Pero les digo, lo ideal es aquí que la Corte se pronuncie antes de que inicie el proceso electoral, y como a la reforma electoral se refiere a todas las entidades federativas y también se refiere a las elecciones federales, pues obviamente tendrá que pronunciarse rápidamente la Suprema Corte sobre la vigencia o sobre la inconstitucionalidad o no de esa norma, de todo el decreto, que como ya vimos son primero 2 leyes y luego 4 leyes, ¿no? 5 que se modificaron y una nueva ley, que es la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Todo esto lo tendrá que revisar la Corte y obviamente antes de que inicie el proceso electoral. Que bueno, nos dice, la legislación anterior nos dice que el proceso electoral inicia en septiembre. La nueva legislación del Plan B nos dice que el proceso electoral inicia en noviembre. Entonces, de entrada hay que ver qué queda vigente, si en septiembre o queda vigente la nueva ley que dice en noviembre. Y luego, fíjense aquí el tema que también ya discutimos anteriormente. Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia solo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre y cuando estas normas que se impugnaron y se decretó su invalidez, es decir, que son inconstitucionales y por lo tanto se declara su invalidez, sean aprobadas por una mayoría de cuando menos 8 votos. Y ahí es donde ha venido la discusión ya de... ¿Ya me escuchan? Porque creo que se fue... Sí, doctor, ya lo escuchamos. Muchas gracias, Yael. Sí, ya. Entonces les decía, aquí nos dice la Constitución, cuando menos 8 votos. Y es un tema que se ha discutido constantemente. ¿Por qué le pusimos 8 votos? ¿Por qué no pusimos? Ay. Perdón, es que aquí se nos fue la luz, aquí en el... Se nos fue. ¿Sí ven la presentación? Sí, sí se ve, doctor. Sí, sí se ve. ¿Sí se ve la presentación, compañeras, compañeros? Sí se ve, doctor. Sí, sí se ve. Ah, ok, muchas gracias. Entonces les decía, ¿por qué aquí el Poder Legislativo, gracias María, por qué aquí el Poder Legislativo, pues
puso esta figura de 8 votos. Eso es lo que se llama, pues, técnicamente, mayoría calificada. Porque si son 11, pues con la mayoría simple, con 6, debería de declararse la invalidez de la norma, en su caso, si es inconstitucional. Pero dice la Constitución, ojo, y no le podemos mover nada, porque es la Constitución, no es ninguna ley, ningún acuerdo, ningún lineamiento, es texto constitucional. Dice, se necesitan 8 votos. ¿Saben qué pasó en la reforma eléctrica de hace 2 años? Se alcanzaron 7 votos y por lo tanto quedó vigente la reforma eléctrica, porque 7 dijeron que era inconstitucional, pero 4 dijeron que era conforme a la Constitución, y pues ganaron los 4 que dijeron que era conforme a la Constitución, y perdieron los 7 que dijeron que era inconstitucional. ¿Qué va a pasar con esta nueva reforma electoral, con este plan B? Pues hay que ver si se alcanzan los 8 votos y se declare su invalidez o su inconstitucionalidad de toda la reforma o de algunos artículos, etcétera, o si no se alcanzan los 8 votos. Si no se alcanzan los 8 votos, pues va a quedar vigente todas estas 6 leyes electorales que se reformaron. Quedarán vigentes. Entonces sí hay que estar muy pendientes de cuánto va a ser la votación. Si se va a lograr una votación de una mayoría de 8 votos, o nos podemos quedar con 7, con 6, con 5, y entonces pues ya esa votación, pues esa norma quedará vigente. No se podrá declarar inconstitucional y tampoco se podrá declarar la invalidez de esa norma o esas normas porque no alcanzaron los 8. Habrá que pensar en un futuro, porque eso sí está sujeto a discusión. Inclusive aquí en México no se ponen de acuerdo. Hay quienes dicen, está bien que sean 8 votos, porque declarar la invalidez de una norma que acaba de aprobar el Poder Legislativo, pues no es cualquier cosa. Entonces necesita una decisión prácticamente unánime de las ministras y los ministros. Una vez una persona me dijo, no, deberían de ser los 11 votos. Otra una vez me dijo, no, pues con 10 votos, pero debe ser la mayoría del pleno. El legislador dejó 8, pero si revisamos, la mayoría de los tribunales constitucionales en el mundo hablan de mayoría simple, de 6. En México le aumentamos un poco más a mayoría calificada, pero es lo que está ahorita, es lo que va a suceder ahorita y es lo que va a aplicarse en este momento con la reforma electoral, con el decreto de reforma electoral. Y luego, bueno, esto también ya lo platicamos en la sesión anterior, que nos dice el artículo 99 de la Constitución, el Tribunal Electoral será, fíjense, con excepción del 105 que habla de acciones de inconstitucionalidad, la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, organismo especializado del Poder Judicial de la Federación. Al decir la máxima autoridad jurisdiccional, eso quiere decir entonces también en automático, pero también lo dice el texto, que sus sentencias son definitivas e inatacables. Entonces, fíjense, la materia electoral tiene 2 momentos con sentencias definitivas e inatacables. Primero, cuando se aprueba la norma y en su caso se impugna, y posteriormente cuando ya se aplica la norma en un proceso electoral y en su caso se impugna. Pero son 2 autoridades. ¿Sí me escuchan? Doctor, lo Es que escuchamos. aquí se nos está yendo la señal a cada rato. Fíjense, y eso que me vine a mi oficina, dije, para que no se vaya la señal en el aula o lo que me pasó ayer, pues mejor para asegurarme voy a oficina, pero pues ya es todo el edificio aquí donde se nos está yendo la señal, pero bueno, ahí estamos. Entonces les decía, pues es la máxima autoridad, va a emitir sentencias definitivas e inatacables. Y entonces tenemos un híbrido, 2 autoridades, 2 tribunales constitucionales, y entonces pues los europeos dicen, oye, en México de veras que están complicados, porque tienen 2 tribunales constitucionales, inclusive pues se pueden contradecir sus criterios. Y si hay una contradicción de criterios, pues la va a resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa contradicción. Pero ojo, las sentencias que provocaron esa contradicción de criterios, esas sí quedan definitivas y firmes. Pues resuelve la Sala Superior, es definitivo y firme. Después, si hay una contradicción de criterios, para el futuro,
tendrá que resolver quizá el Tribunal Electoral de una forma distinta, pero la sentencia que ya resolvió, ya la resolvió y ya es definitiva, es inatacable y es obligatoria. Ahora uno, fíjense, podría pensar, pues si hay una contradicción de criterios entre la Corte y el Tribunal y quien resuelve esa contradicción es el Pleno de la Corte, pues siempre le va a dar la razón el Pleno de la Corte a la Suprema Corte. Pues no, ha habido casos donde la Suprema Corte, el Pleno, dice tiene razón el tribunal y no tiene razón esta sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya ha habido casos así, ¿no? En que se han resuelto los temas así de esa forma y le da razón la Suprema Corte al Tribunal Electoral. Por ejemplo, un caso muy sonado y muy importante que se dio es que si a una persona se le dictaba un auto de formal prisión, lo que ahora se llama un auto de vinculación a proceso, pues dice la ley, se suspenden todos sus derechos político-electorales. Llegaron casos así al Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral dijo no se pueden suspender sus derechos político-electorales por un auto de formal prisión, porque deben privilegiarse sus derechos políticos de votar y ser votado, debe privilegiarse la presunción de inocencia como derecho humano y debe privilegiarse el debido proceso como derecho humano. Entonces, por un auto formal prisión no vamos a suspender sus derechos. Se van a suspender hasta tener una sentencia definitiva e inatacable. Y una sala de la Corte decía que sí se debían suspender los derechos políticos. Entonces esto entró en contradicción de tesis, llegó al Pleno de la Corte y el Pleno de la Corte dice tiene razón el tribunal, deben aplicarse los derechos humanos, debido proceso, presunción de inocencia y derechos políticos de votar y ser votado, y mientras no se tenga una sentencia definitiva, no se les van a suspender sus derechos político-electorales a las personas. Y así sigue ese criterio aplicándose, porque desafortunadamente, si ya nos metemos al derecho penal, que es una materia muy compleja también, pues vemos cómo actualmente en México, pues hay personas que tienen 8 años sin una sentencia definitiva, 10 años sin una sentencia definitiva, ha habido casos de 15 años, inclusive hay un caso que se impugnó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que había 2 personas que tenían 17 años en prisión sin una sentencia definitiva. Entonces imagínense estar 17 años en prisión sin una sentencia definitiva, pero además no tienes credencial, que también es un derecho de identidad. Se te está vulnerando tu derecho de identidad, tu derecho de ser votado, tu derecho a votar, tu derecho de identidad, que es muy importante, como les decía, la presunción de inocencia y el debido proceso. Que un auto de formal prisión suspenda todos esos derechos, pues es contrario a la Constitución y es contrario a los tratados internacionales. Entonces la Sala Superior dijo no se van a suspender los derechos de estas personas hasta que tengan una sentencia definitiva. Inclusive, fíjense, aquí en la Escuela Judicial Electoral hace 15 días vino una persona que acababa de salir de prisión, que tenía 13 años sin sentencia definitiva. ¿Y saben qué? Salió de prisión, pero sigue el proceso. Y vino, nos dio una plática aquí en la Escuela Judicial, duró 13 años en prisión sin una sentencia definitiva, y ¿saben qué? El delito por el cual se les estaba juzgando tiene una pena de 4 a 8 años, máximo 8 años. Ella duró 13 años en prisión. Afortunadamente ya salió, nos dio aquí una plática, pero sigue el proceso. Pues fíjense cómo está la materia penal. Podemos estar ahí 13 años, no nos resuelven, y además estamos en prisión. Entonces a eso agréguenle que nos suspenden todos nuestros derechos políticos, la presunción de inocencia, el debido proceso, nuestro derecho a la identidad, pues es un caso aquí que generó esta contradicción de tesis y afortunadamente pues el Pleno de la Corte resolvió, ¿no?, a favor del Tribunal Electoral. Ha habido otros casos también donde el Pleno de la Corte pues resuelve a favor de alguna sala de la Suprema Corte, ¿no? Hemos tenido los dos casos. Adelante, Arisbet, te escuchamos, buenos días, buenas tardes, perdón, te escuchamos, adelante. Hola, maestro. Hola, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola. A todos. Ahorita que estamos hablando de la suspensión de los derechos y de la suspensión a la identidad, ¿qué pasa, por ejemplo, ahorita que ayer se aprobó lo de reformas a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en donde obviamente se crea un certificado de no inscripción, que el requisito es como, por ejemplo,
que ya no podrán tener obtención de licencias, permisos de conducir o su credencial de lector, algunas personas que son deudores alimentarios. ¿Cree que algunos se vayan a amparar? ¿Qué pasa con esto? O sea, entiendo que es la ponderación del interés superior del menor, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con estos derechos? Pues es muy buena pregunta, Arisbet, qué bueno que la haces. Pues hay las dos vías, se pueden ir vía, si no hablan de derechos políticos, se tendrían que ir a la vía y juicio de amparo. Si se trata de la credencial del lector, que la credencial del lector se habla de un derecho político, que además es un derecho de identidad, pero es un derecho político, tendríamos que tener una sentencia definitiva para que se le suspendan esos derechos políticos. Si no hay sentencia definitiva, pues todavía esta persona, que pues obviamente es un caso muy delicado el que señalas de no darle todos sus alimentos a las niñas, a los niños o a los adolescentes, pero no podrían dejarse de darle su credencial porque es un derecho político que no se le podría suspender hasta tener una sentencia definitiva. Si el caso que señalas todavía no hay sentencia definitiva, sino sentencia de primera instancia o todavía no tenemos sentencia, pues sí ahí tendrían que todavía privilegiarse estos derechos políticos en su caso de su credencial, porque pues debe de atender a estos dos principios y derechos que están en la Constitución y en los tratados, que hablan de un debido proceso y de la presunción de inocencia. Nos dice el derecho internacional, mientras no tengamos una sentencia definitiva, debe privilegiarse la presunción de inocencia y un debido proceso. En el momento que tenga sentencia definitiva, entonces sí, se le tendrían que suspender sus derechos, entre ellos los políticos, y entonces ya no tendría credencial. No más que en México la credencial, además de que no puedes votar, pues te quedas sin derecho de identidad. Así es. Entonces imagínense una persona que está dentro de la cárcel y ni siquiera tiene credencial para identificarse o para que sus familiares hagan algún trámite afuera de la cárcel con copia de esa credencial, pues no tiene credencial. Entonces pierde el derecho de identidad, pero es muy buena pregunta, Arisbet, y pues sí, luego como que no nos gusta cuando es un asunto tan delicado como alimentos para niñas y niños o adolescentes, y decimos, no, y aparte, pues se le va a privilegiar el debido proceso y se le va a privilegiar con presunción de inocencia, pero pues son principios que están en los tratados y que posteriormente se incorporaron a la Constitución. Entonces habrá que esperar una sentencia definitiva. Por eso también en el derecho penal se ha trabajado mucho con esto de los juicios orales y todos estos temas para tener sentencias definitivas mucho más rápido. Pero es muy buen tema el que tocas, Arisbet. Muchas gracias por tu participación. Muy amable. Y ojo, eso que dice Arisbet también es muy importante. Hay que definir si se trata de materia electoral o si no se trata de materia electoral. Eso es muy importante. Si el derecho humano que se va a proteger no tiene relación con la materia electoral, nos vamos en juicio de amparo, por ejemplo. Pero si el derecho político o el derecho humano que se va a proteger sí tiene relación con la materia electoral, entonces nos vamos al tribunal electoral. Por eso tenemos que fijar muy bien de qué derecho se trata. Si es aquí de credencial para votar con fotografía, pues es un derecho electoral, porque es el derecho que tienes para votar y ser votado, y entonces nos tenemos que ir al tribunal electoral, que también es un derecho de identidad. Y fíjense, el derecho de identidad no es electoral, pero resulta que aquí la autoridad electoral es el que le da las credenciales a toda la ciudadanía, que es su documento de identidad. Por eso muchas veces se ha dicho, es que debe haber otro documento que no tenga relación con la materia electoral, pero que sea un documento, una cédula de identidad, como pasa en la mayoría de los países en el mundo. Tienen su cédula de identidad y aparte otra cosa es lo electoral. Pero aquí no, tenemos credencial y no hay cédula. Entonces, la credencial protege derechos políticos, pero también protege el derecho de la identidad, que no es un derecho político. Pues hay que definirlo muy bien, porque pues estamos en un tema especializado en materia electoral y como ya les dije, pues hay dos vías, la electoral y la común. Si no estamos hablando de un derecho político, nos vamos a la vía común. Si estamos hablando de un derecho político, hay que acudir a los tribunales electorales necesariamente. Sí, adelante, Yael, te escuchamos. Buenas tardes. Doctor, buena tarde a todos. Atendiendo ahorita a la respuesta de la pregunta que hizo Arisbet, Sí. Entiendo entonces que solamente se puede hacer la restricción de derechos político-electorales a través de una resolución de un juez que haya causado ya efecto, es decir, una autoridad administrativa
¿no podría hacer esta reducción o disminución de derechos político-electorales? Exactamente, ya él tienes toda la razón, tiene que ser una autoridad jurisdiccional y de última instancia, porque si no, insisto, muchas veces como ese caso que tocó Arisbet es muy interesante, porque a veces decimos, híjole, este no le da dinero a sus hijos y todavía lo vamos a proteger por el debido proceso y la presunción de inocencia. Sí cuesta trabajo, pero son dos principios que están en la Constitución, derechos, y que también están en los tratados. Entonces muchas veces decimos, es que estoy segurísimo que está cometiendo ese delito o esa infracción o lo que sea, pero mientras no tengamos una sentencia definitiva, hay que protegerlo con presunción de inocencia y con un debido proceso hasta que se tenga una sentencia definitiva, ¿no? Hablando de derechos políticos. Por eso les digo, por eso la sala de la Suprema Corte dijo, no, 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 si te dictan una autovinculación a proceso, ya desde ahí te suspendemos tus derechos. Pero luego se analizó el tema, inclusive por el Pleno de la Corte, y dijo el Pleno de la Corte, no, pues es que no tenemos la seguridad que esta persona haya cometido esa infracción o ese delito, entonces hay que esperarnos a tener una sentencia definitiva. Pero sí tienes razón, ya alguna autoridad administrativa, mucho menos. Si no la puede hacer la jurisdiccional hasta tener una sentencia definitiva, pues menos la puede hacer una autoridad administrativa. Y luego si leemos el primero de la Constitución que nos dice, todas las autoridades deben buscar una interpretación protectora de derechos humanos y la presunción de inocencia es un derecho humano y el debido proceso es otro, pues hay que irnos para ese lado, ¿no? Aunque sí cuesta trabajo, como muy bien puso el ejemplo Arisbet, oye, es que esta persona a lo mejor, quizá de verdad, no le da dinero a su familia para que se mantenga, pues imagínense. Sí nos cuesta, pero de modo hay que atender a esos principios. Sí, ya él, te escuchamos. Perdón, le iba a interrumpir, doctor. Entonces, ¿qué pasa con el registro de que hacen las autoridades administrativas de personas que cometen violencia política en razón de género? Que una de las sanciones, pues sí llegan a ser una disminución de derechos políticos. Entonces, ¿eso resulta inconvencional, ilegal? No, así es, Yael. Mira, para que una persona que cometa violencia política en razón de género ya esté en el registro del INE o en el registro de un instituto estatal electoral, eso no lo decide el INE ni el instituto, eso lo decide en una sentencia y en su caso definitiva el Tribunal Electoral. El que va a decidir si vas a estar en la lista y cuánto tiempo vas a estar en la lista y que efectivamente es una persona violentadora de uno que ejerció violencia política en razón de género, eso lo va a decidir finalmente un tribunal. Tiene que ser sentencia de un tribunal para poner a esa persona en la lista. Inclusive el tribunal en una sentencia fue el que dijo, tiene que crearse e implementarse estas listas, las autoridades administrativas. Pero la autoridad jurisdiccional es la que va a decidir si esa persona violentadora se va a ir a esa lista y cuánto tiempo va a estar en esa lista. Y luego por ahí, en una jurisprudencia también muy interesante, dijo el tribunal, y va a perder su modo honesto de vivir. Pero fíjense, qué bueno que tocas ese tema, ya él también muy interesante. Hubo una contradicción de tesis, porque llegó otra autoridad y dijo, no, ¿sabes qué? No le puedes quitar el modo honesto de vivir. Y entonces resolvió el pleno este tema de modo honesto de vivir. Y dijo el pleno de la Corte, modo honesto de vivir es un concepto subjetivo. No sabemos exactamente qué se entiende por modo honesto de vivir o qué no se entiende, por lo tanto, no le dio la razón a la sala superior y dijo, no puede ser un requisito para que esta persona se registre el modo honesto de vivir, es decir, no puede perder su modo honesto de vivir porque está en una lista por violentador. O sea, yo creo y yo sigo estando de acuerdo con el criterio de la sala superior. Oye, si eres una persona que ya se acreditó de violencia política en razón de género, ya estás en una lista cumpliendo una sanción de 1, 2, 3 años, etcétera, lo que sea, y resulta que tienes modo honesto de vivir porque el concepto es subjetivo, pues yo creo que si estás en una lista y ya se acreditó que ejerciste violencia política en razón de género, pues no tienes modo honesto de vivir y no podía ser elegible en la siguiente elección. Sin embargo, este asunto hace algunas semanas lo resolvió la Corte y dijo, es subjetivo el término y entonces no vale lo que dice el tribunal y no se le puede quitar la calidad de modo honesto de vivir porque sea una persona donde se le acreditó violencia política en razón de género. Y ya lo dijo la Corte
Y entonces, si lo dijo el Pleno de la Corte, así se tiene que atender. Y entonces, a una persona haya ejercido violencia política en razón de género o no lo haya hecho, sigue teniendo la calidad de modo honesto de vivir, porque la Corte nos dijo es subjetivo y yo no sabemos muy bien a qué nos referimos con modo honesto de vivir, ¿no? Pero gracias, Yael, por tu pregunta, es muy interesante también. Adelante, Arisbet, escuchamos. No sé si querías participar. No, ya no. Ah, bueno, ok. Pues muy bien, entonces así están las cosas y entonces les decía, va a haber contradicción de tesis y va a seguir habiendo contradicción de tesis porque tenemos dos tribunales constitucionales. Y al tener dos tribunales constitucionales, pues uno va a decir una cosa y el otro puede decir otra cosa, interpretando la Constitución y los tratados internacionales como estos ejemplos que vemos, y entonces tendrá que ser el Pleno de la Corte. Pero ojo, la sentencia del tribunal antes de la contradicción de tesis fue definitiva, inatacable y no se puede modificar. O la sentencia de una sala de la Corte también fue definitiva, inatacable y no se puede modificar. Si después la contradicción de tesis dice, tiene razón el tribunal o tiene razón la Corte, eso ya es otra cosa. Pero las sentencias ya quedaron definitivas e inatacables. Pero yo me sigue quedando la duda ahí, oye, si ya es una persona donde en el expediente se acreditó que ejerció violencia política en razón de género, todavía podemos decir que tiene modo honesto de vivir y que tiene la calidad para, imagínense que fue un presidente municipal, entonces tiene la calidad todavía para volver a competir y reelegirse. Pues la Corte dijo que sí, el tribunal decía que no, pero finalmente se tiene que atender a lo que dice la Corte. Entonces, pues todas las personas que ejercen violencia política en razón de género, quizá todavía no se les quite la calidad de modo honesto de vivir, pero sí quedan en una lista pública. Y ojo, no tienen que ser hombres, ¿eh? También en esas listas que tienen los institutos, ahora OPLES y el INE, también hay mujeres que han sido sancionadas porque ejercieron violencia política en razón de género. No crean que solamente los infractores son hombres, también en las listas tenemos mujeres infractoras que ejercieron violencia política en razón de género. Entonces hay que revisar todos estos temas. Y bueno, la violencia política en razón de género surge a partir de los temas de acciones afirmativas y del principio constitucional de paridad de género, pues al competir más mujeres en más elecciones, pues a algunos hombres no les ha gustado esto y entonces ejercen violencia política en razón de género. Lo que motivó la violencia política en razón de género es que ya hay más cargos en donde están obligados los partidos a registrar mujeres, hasta llegar al principio constitucional, que muy pocos países en el mundo lo tienen, pero México sí, el principio constitucional de paridad de género 50%. La Constitución dice en diputaciones los partidos tienen que registrar 50% de mujeres. En senadurías tienen que registrar 50% de senadoras, tanto propietaria y suplente. Y luego lo que dice, ¿no? La paridad copeteada. Ah, pues están obligados los partidos a registrar 50% de mujeres propietarias y suplentes, pero en los hombres no. El 50% de hombres pueden ser propietarios, pero el suplente puede ser mujer. O sea, todavía un tema adicional para que tengamos más mujeres en el Congreso de la Unión y en todos los cargos de elección popular. Y fíjense si tuvo efectos esto, porque fueron registrándose mujeres en las elecciones y ¿saben qué sucedió? Que la ciudadanía empezó a votar por las mujeres y votó por las mujeres y empezaron a ganar elecciones las mujeres. ¿Y saben qué pasó en la última elección de Aguascalientes en el 2022, creo, 2021, por ahí, 2021 creo? Pues la boleta de la gobernatura en Aguascalientes se registraron puras candidatas mujeres. En la boleta de Aguascalientes no había un solo candidato hombre. Todos los partidos políticos en Aguascalientes decidieron registrar candidata a la gobernatura, no a cualquier elección, a la gobernatura. Todos los partidos decidieron registrar candidata mujer y obviamente pues ganó una mujer que actualmente es la gobernadora en Aguascalientes. Pero hasta allá ya ha llegado el tema, que ya los partidos decidieron en una entidad federativa registrar puras candidatas a la gobernatura. ¿Y cuántas? Y si yo les pregunto en este momento, de los 500 curules en la Cámara de Diputaciones, ¿cuántas son diputadas de 500? 250 exactamente. Y eso no lo tienen 2 o 3 países en el mundo.
cuando mucho. Y si yo les pregunto, ¿cuántas senadoras hay de 128 escaños? 64. Paridad exactamente. Todo esto fue vía acciones afirmativas, sentencias del tribunal y luego reformas constitucionales. Pero a la fecha, en este momento, es un dato histórico. Yo no sé qué va a pasar en 2024, pero ahorita tenemos ese dato histórico. Exactamente la mitad de mujeres diputadas y exactamente la mitad de mujeres senadoras. Y en los estados, en las entidades federativas, hay congresos estatales que tienen más diputadas que diputados. El primer congreso estatal fue Zacatecas, ya hace algunos años, que inclusive, fíjense, vinieron visitantes extranjeros a revisar el congreso de Zacatecas, a ver si era cierto que había más diputadas que diputados. Y claro que sí, fue el primer estado, pero ya tenemos varios estados donde en este momento hay más diputados que diputados. Pues bueno, todo esto es en base a estas interpretaciones, con base en estas interpretaciones constitucionales, ¿no? Y este 133 también es muy importante, porque ¿qué pasa en las entidades federativas? Siempre ha estado la duda, pero fíjense, este 133 tiene toda la vida y está vigente. ¿Y qué dice el 133? Ese no se nos puede pasar también si somos juezas o jueces, magistradas o magistrados en una entidad federativa. Es fundamental. Vean lo que dice esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y los tratados internacionales que estén de acuerdo con la Constitución, celebrados por el presidente y ratificados por el Senado, serán la ley suprema de toda la Unión, es decir, tratados, Constitución, serán la ley suprema, como lo dice el primero. Pero vean el segundo párrafo, es lo importante, dice, los jueces, en este caso, los jueces y las juezas de cada entidad federativa se arreglarán a la Constitución y tratados, a la Constitución federal y tratados y leyes. Pero vean, el último párrafo es lo más importante, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes locales. Entonces, si yo soy juez en Colima y la ley de Colima es contraria a la Constitución o la ley de Colima es contraria a los tratados internacionales, yo tengo que aplicar la Constitución, no la ley de Colima. Claro, yo como juez de Colima me va a costar mucho trabajo decir, pues no aplico la Constitución de Colima, pero no la voy a aplicar porque tengo que aplicar la Constitución federal. Desde ahí ya viene la interpretación constitucional y la interpretación convencional. Tengo que atender necesariamente a la Constitución federal independientemente de lo que diga mi ley local. ¿Qué tal si mi ley local dice, por estos temas no admites la demanda? Pero la Constitución dice, por estos temas sí debes de admitir la demanda. Pues la voy a admitir, aunque vaya en contra de lo que dice la ley de Colima, porque tengo que atender la disposición constitucional. Todos estos temas se ven así, pero claro, la última decisión la va a tomar la Suprema Corte en todas las materias y la última decisión la va a tomar la Sala Superior en la materia electoral. Bueno, todo esto ya lo platicamos. Aquí también es muy importante este tema que nos dice esta tesis 4/2014, los tribunales electorales en los estados pueden aplicar normas contrarias, normas jurídicas estatales contrarias a la Constitución Federal y a los tratados internacionales. Aquí se está diciendo también pueden ejercer control constitucional en su legislación las juezas y los jueces locales. Si yo soy juez local, en un momento dado puedo aplicar una norma de mi estado, puedo inaplicarla porque es contraria a la Constitución en materia electoral. Es decir, si soy magistrado o magistrado en Colima, puedo inaplicar una norma de Colima cuando sea contraria a la Constitución. Entonces, imagínense, puede ser un ejemplo, el plan B queda vigente, luego el plan B obliga a modificar la ley de Colima, se modifica la ley de Colima conforme al plan B, pero luego llega una persona al Tribunal Electoral de Colima y les dice esta nueva ley de Colima, esta norma es inconstitucional. Entonces yo como magistrado de Colima podría decir, tienes razón, esta norma es inconstitucional, esta norma de Colima es inconstitucional y te la inaplico. También podría suceder esto a nivel local, porque como les digo, si 7 ministras y ministros dijeron es inconstitucional, pero 4 dijeron es conforme a la Constitución, va a quedar vigente el plan B. Y si queda vigente el plan B, se tienen que modificar las normas electorales en las entidades federativas para que se ajusten al plan B.
Y entonces podrían llegar estos casos a los tribunales locales, o estos casos también podrían llegar a los tribunales federales impugnando leyes generales, ¿no? Todo esto puede suceder, pero pues vamos por pasos. Primero hay que ver cómo se va a pronunciar la Suprema Corte vía todas las acciones de inconstitucionalidad que se presentaron, ¿no? Bueno, con esto terminamos. El principio de progresividad ya lo platicamos, los tratados internacionales ya lo platicamos, y aquí solamente quiero, en este ejemplo, es un ejemplo de una acción de inconstitucionalidad 171/2020, donde se le pidió opinión a la Corte, digo, opinión a la Sala Superior. Ojo, esto es muy importante. Cuando se presentan acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, llegan a un ministro o una ministra ponente. Ese ministro o esa ministra a donde le llegan las acciones de inconstitucionalidad puede pedirle, ¿no?, opinión a la Sala Superior. O sea, yo soy ministro en la Corte y me llega una acción de inconstitucionalidad en materia electoral. Pues yo puedo pedirle la opinión a la Sala Superior, que es el órgano especializado de última instancia en materia electoral. Y yo le puedo decir, a ver, Sala Superior, dame tu opinión sobre declarar la invalidez o no de esta norma, la inconstitucionalidad o no de esta norma. Y la Sala Superior va a emitir su opinión. Entonces es muy importante, ojo, no es vinculante la opinión de la Sala Superior. Yo como ministro y luego el Pleno le puede hacer caso o no a esa opinión, pero la Sala Superior está obligada a dar la opinión si se la solicita el ministro o la ministra de la Suprema Corte. Entonces vean, en las acciones de inconstitucionalidad también puede participar la Sala Superior, dando su opinión por ser el órgano especializado, y la Sala Superior le podría decir a esa ministra o ese ministro, ¿sabes qué? Yo estimo que esta norma es inconstitucional porque afecta estos derechos constitucionales o estos principios constitucionales. Y entonces ya tiene ahí la opinión la ministra o el ministro para después resolver si la norma es inconstitucional o no, y después se suba al Pleno para ver si alcanza los 8 votos. Entonces también puede ser que estas normas impugnadas del Plan B se le pueda pedir la opinión a la Sala Superior sobre si son conforme a la Constitución o son inconstitucionales. Bueno, compañeras y compañeras, de verdad les agradezco a todas y a todos mucho su atención del día de ayer y el día de hoy. Nuevamente me disculpo porque ayer se nos fue la batería de la máquina, pero ya ven, hoy se nos fue la luz 2 o 3 veces, pero bueno, alcanzamos a terminar el curso. No sé si tuvieran alguna otra duda, alguna otra participación. Si no, de cualquier forma, acuérdense, aquí está mi correo electrónico. No sé si les voy a dar otra sesión en este diplomado o no, o nos vamos a ver en otro diplomado, a lo mejor, seguramente nos podremos ver en otro diplomado, pero de cualquier forma, mi correo electrónico es dario.mora@te.gov.mx, ahí estoy a sus órdenes. De verdad me dio mucho gusto estar con ustedes ayer y hoy, ahí estoy a sus órdenes. Si alguien quiere esta presentación, todas las láminas que vimos, con todo gusto puede escribirme a mi correo electrónico y yo les hago llegar en cuanto tenga la oportunidad toda la presentación completa. De verdad les agradezco mucho su atención. Y como les digo a todos los que están en estos diplomados, los felicito y los felicito por haber participado en este diplomado. Eso habla muy bien de ustedes, que son mexicanas y mexicanos ejemplares. Y también les dejo por ahí el mensaje de que si les interesa algún otro diplomado, pues tenemos una oferta académica. Creo que son actualmente 18 diplomados en línea. Y creo también que en próximas semanas se van a abrir otros temas de otros diplomados. Entonces ahí los esperamos, pero de verdad felicidades a todas y a todos. Si todas las mexicanas y los mexicanos fueran como ustedes, que se meten a diplomados y diplomados, tendríamos otro país completamente distinto, pero de verdad quiero felicitarlos. Muchas gracias por su atención y aquí está la presentación a sus órdenes. Si alguna o alguno de ustedes la requiere, escriban en el correo, yo se las hago llegar. Bueno, no sé si tuvieran alguna otra duda o alguna otra participación. Si no, de verdad les agradezco mucho su atención. Cuídense mucho. Les mando un abrazo y aquí estamos pendientes. Hasta luego. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, estimado Darío. Hasta luego, doctor. Querido Sergio, un abrazo. Rosalba, hasta luego. Gracias.